Ayer Marcelo Ebrard Casaubon. Don Marcelo Ebrard, lo saludo con gusto y por muchas cosas, agradecidísimo por brindar a este espacio y a su servidor la oportunidad de platicar con usted. El agradecido soy yo, Oscar Mario, muy buenos días, un saludo muy cordial a todo el auditorio, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Al contrario, bueno, para conocer a Marcelo Ebrard, pues hay que hacer un repaso de su amplísima trayectoria y muy exitosa, por cierto, y más cuando aspira a asumir la máxima responsabilidad en este país, que es la presidencia de la República. En la solapa de su libro, del texto más reciente, que se intitula El Camino de México, pues vienen ahí todas las responsabilidades que exitosamente, repito, ha tenido en este país. Yo quisiera, don Marcelo Ebrard, comenzar y remontarnos al año de 1981 como miembro del Partido Revolucionario Institucional, cuando se une al gobierno de la Ciudad de México, y de ahí, pues, con puestos clave tanto en la administración de la capital de la República como en la administración federal. Oscar Mario, pues el libro que tú mencionas, que bien haces en hacerlo, porque precisamente lo que pretendía yo es presentar una síntesis lo menos aburrida posible, porque muchos de los libros que se hacen con motivo de los procesos electorales son aburridísimos. Bueno, este no es así, es una prosa ligera. Lo escribí a lo largo de varios meses y en síntesis lo que dice es, bueno, cuáles fueron, no solo los cargos, sino más bien los aprendizajes y las circunstancias que tuve que atravesar desde mi primer gran experiencia, que fue la reconstrucción de la Ciudad de México allá por el año de 1986, que encabezó Manuel Camacho Finado, en paz descanse, hasta pues, los acontecimientos más recientes, como fue hacer frente a la crisis o a los impactos del COVID-19. A mí me tocó la encomienda de traer a México las vacunas, por el presidente me pidió que se lo hiciera. Fue muy previsor en ese sentido, empezamos muy temprano respecto a otros países y logramos que llegaran las vacunas a México, como tú recordarás, por ahí de diciembre del 2020, fuimos el primer país de América Latina que recibió Pfizer. Entonces, ahí en ese libro sintetizo toda esa experiencia para decir que al final, como resumen, he pasado por adversidades muy grandes, persecuciones, contiendas políticas, he conocido pues, a muchos actores de México, por eso se llama El Camino de México. Hoy en día... Don Marcelo, perdón, deme 3 minutos, tengo que ir a una pausa. Estoy platicando con don Marcelo Ebrard Casaubon. Esta es la verdadera fórmula de la información. Conversación con Oscar Mario Beteta. Siga las noticias y comentarios de Oscar Mario Beteta en Twitter, @Mario Beteta. Bueno, regreso a platicar con don Marcelo Ebrard Casaubon. Pues así hay que presentarlo, don Marcelo, por la ley electoral, aspirante a la presidencia de la República. Decía al inicio de esta charla, y muy agradecido con usted por muchas razones que conoce, hablar con usted, pues también necesariamente obliga a hacer un repaso de su trayectoria política amplísima, y lo digo con toda objetividad, exitosísima. Y bueno, le decía, si pudiera, pues, o pudiéramos partir del año de 1981 como miembro del PRI, pero cuando se une a una de sus principales responsabilidades y en donde lleva a cabo una trayectoria muy amplia, que es el gobierno de la capital de la República, hasta llegar a ser regente o jefe de esta administración, allá en el año de 1981. Hablaba usted, por ejemplo, de su rol mucho después, recientemente, para que México, el país, se salvara de la pandemia con la llegada pronta de tantas vacunas que usted gestionó a nivel internacional, pero también volviendo a 1981 y yéndonos a 1985, dicen que mucho le dejó participar en la reconstrucción de la capital de la República después del terremoto de 85, don Marcelo. Sí,
Muchas gracias. Bueno, efectivamente, mi primera labor significativa, importante, fue el proceso de reconstrucción de la ciudad después de 1985. Ahí aprendí mucho, yo tenía una posición modesta, caminé mucho, conocí pues todo lo que fue el dolor humano de esa experiencia. Eso te deja una huella indeleble, la gran solidaridad que hubo y cómo se organizó la ciudad para sobrevivir y reconstruirse. Decía yo que esa fue mi primera experiencia pues más relevante, y después fui secretario de gobierno en la Ciudad de México. Posteriormente, como tú bien señalas, apoyé a Andrés Manuel López Obrador a partir de 1999, y pues ya llevamos casi 24 años en esta causa. Fui su sucesor en la Ciudad de México en 2006-2012, y recientemente como canciller, pues es otra gran oportunidad que me dio la vida, porque pude estar en contacto con los líderes, los dirigentes de muchos países importantes, empezando por Estados Unidos, China, Rusia, o los países europeos de la Unión Europea y los de Sudamérica. Eso es una cosa que te sirve para toda la vida. Y también tener claro qué está haciendo cada país, hacia dónde va, qué están implementando en diversas materias, en seguridad, en crecimiento económico y en otros temas, tecnología. Desarrollamos muchos vínculos con muchos países que tienen tecnología que nos interesa, y también participamos de manera muy importante en la promoción de inversiones en México, como Tesla, BMW y otras empresas, Tata, que ahora recién abrió su oficina en Monterrey, que también me hicieron favor de invitarme. Entonces, como verás, todo el detalle de eso, para quienes nos están escuchando, lo pueden ver en El Camino de México, que es un libro que escribí yo, para poner a disposición de ustedes la información de lo que ha sido mi carrera. No eludí ningún tema, ni la línea 12, ni persecuciones que tuvimos, ninguno. Traté de desahogar todos los temas de mi experiencia de vida para ponerlo a disposición de las y los ciudadanos, que finalmente son los que deciden qué es lo que va a ocurrir en los próximos años en México. Marcelo Ebrard, hay dos hombres, personajes importantísimos en la historia política de este país, que lo marcan como político y como persona. Mencionaba usted ya a Manuel Camacho Solís. Sí. Recuerdo que tuve la oportunidad de visitarlo un día cuando formaban el partido, el PESI, en unas oficinas pues muy modestas y muy chiquitas. Yo no me acuerdo, por allá por la Corona del Valle, no sé qué, con don Manuel Camacho ahí. Y después también un evento, si me permite, que marca su trayectoria política, y un hecho en específico que me gustaría recordar al auditorio. Ya lo mencionó usted, pero que lo describe muy bien en la página 119 de su libro. Y dice: eran los últimos días de agosto de 1993, a pocos días de los festejos de la independencia, me asomé a la ventana de mi oficina en el antiguo Palacio de Ayuntamiento, ocupado entonces por la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal entonces, y vi un montón de gente ir llenando la plancha del Zócalo con tiendas de campaña, y tuvo que resolver una situación muy delicada y hablar y convencer al líder de este movimiento entonces, que fue Andrés Manuel López Obrador. Don Marcelo. Bueno, lo menciono porque fue la primera vez en que yo tuve una relación con Andrés Manuel López Obrador. Yo sabía quién era porque él había coordinado la campaña del maestro Enrique González Pedrero, te recordarás. Y don Enrique pues, era una gente que en mi generación fue muy importante, fue un maestro, y muchos de todos. Entonces sí sabía quién era, pero nunca había tenido una relación directa. Entonces ese día bajé yo a verlo porque había mandado uno de mis colaboradores, y Andrés Manuel dijo: no, pues yo no voy a ir a una oficina ahorita, si quieren hablar conmigo, pues aquí estoy. Entonces bajé, entré a una casita de campaña que tenía como un plástico, hacía mucho calor, por cierto, sí lo recuerdo perfecto, y me dijo: yo estoy aquí porque las personas que ves en la plancha del Zócalo no les han cubierto por parte de Pemex sus pensiones, les deben dinero, y tuvimos que llegar aquí porque nadie hace caso, no hay manera de resolver las cosas y los posponen
Y de total llevan así ya más de 2 años, o quizás más años. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, revisamos todos los casos, pedimos a Pemex que así se haga, vemos uno por uno, y si tienes tu razón, pues vemos que Pemex lo pague, porque es justo. Y si no tienes razón, entonces te pediría que te retiraras sin que haya necesidad de ninguna otra cosa, porque si no vamos a llegar a una confrontación en vísperas de las festividades de septiembre. Entonces se me quedó bien y me dijo, bueno, va. Entonces ya hicimos toda la revisión de los casos para no prolongar mucho este relato, y tenía razón él, cuando menos en más del 95% de los casos dicho por Pemex. Nosotros no teníamos la información, pero Pemex sí. Entonces, efectivamente se procedió a que Pemex pagara, y efectivamente se retiraron en cuanto esto hubo ocurrido. Pero me llamó mucho la atención porque era un dirigente que no se iba al hotel, que estaba ahí, que nunca pedía nada para sí. Entonces me dejó muy impresionada esa primera conversación, por eso la recuerdo nítidamente. De ahí volvimos a coincidir después con el tema del Fobaproa, cuando yo era diputado en 97, del 97 al 2000 hicimos causa común para tratar de impedir que se incluyeran créditos dudosos en esa operación, que finalmente acabó convirtiéndose en deuda pública, indebidamente, porque muchos de los créditos no tenían por qué ser deuda pública. Y pues de ahí ya construimos una relación política que hasta la fecha fue cercana, de respeto mutuo y de confianza. Don Marcelo Ebrard, en su libro también menciona y destaca que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido siempre respetuoso y afectuoso con usted. ¿Considera que en estos momentos clave, muy importantes en su vida profesional y política, Andrés Manuel López Obrador reconocerá la actitud y el apoyo que le brindó usted para que pudiera rendir protesta como candidato a la presidencia el 16 de marzo del 2012, que tiene pues muchas variables que habría que analizar, don Marcelo? Bueno, el año 2011, yo fui sucesor de Andrés, con su respaldo y simpatía, de manera decisiva. En el año 2005, el 2006 fui electo, del 2006 al 2012 fui el responsable de la Ciudad de México. En 2011 competimos, éramos las dos figuras más destacadas por razón obvia. Y en la encuesta que convenimos, él ganó por 32 cuestionarios respecto a tu servidor. O sea, 32 respuestas. Y yo reconocí eso. Había quien tenía la opinión de que no lo hiciese, que nos fuéramos a segunda vuelta, etcétera, o que cuestionara yo, pero no lo quise hacer porque era faltar a mi palabra primero, y segundo, el impacto de eso iba a ser dividirnos en dos, con lo cual la posibilidad de triunfo pues es casi imposible. Entonces actué responsablemente en función de lo que había dicho, se respetó la encuesta. Pasaron los años, Andrés me llama, o mejor dicho, yo le busco en el 2018 para decirle, oye, yo me gustaría participar para defender, sobre todo cuidar el proceso electoral, porque hemos tenido experiencias muy malas y no puede ser que la volvamos a tener en el 2018. Entonces me encargó la circunscripción número 1, nos fue bien, y después me hizo favor de invitarme a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo este relato, ¿por qué te lo digo? Porque fui su sucesor, hizo favor de invitarme a su gobierno. No tenía por qué, ciertamente. O sea, eso lo haces porque es una política. Y ahora también me invita Morena a participar en el proceso para determinar quién va a encabezar el comité o la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación este año, y el año entrante a encabezar o representar a Morena en el proceso electoral. Si no me tuviese confianza y afecto, pues no estaría yo hablando contigo de estas cosas ahorita, definitivamente. No tendría por qué, ¿verdad? ¿Desde cuándo has visto que alguien invita a su sucesor? Creo que en la historia de México hay que ser contadísimos los casos. Dudo que haya otros casos, no los tengo a la vista. Normalmente eso termina mal, ¿no? Cuando tu sucesor se quiere afirmar y normalmente la relación no termina bien. Con nosotros no pasó eso, pero yo siempre fui muy cuidado. Y me gusta ser una gente leal y derecha.
Don Marcelo, Entonces, por favor, deme otros 3 minutos. Sé que son estas pausas repetidísimas. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. En lo que aquí se dice. @Mario Beteta. Para cualquier comentario y opinión, @Mario Beteta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Regreso a platicar con don Marcelo Ebrard Casaubon, aspirante a la presidencia de la República, fuerte aspirante a asumir la máxima responsabilidad en este país. Regresando, si me permite, don Marcelo, al año 2011-2012, yo quisiera referirme a esto que usted sugirió y que al parecer pues será parte en este proceso de selección y elección de candidato. Las encuestas allá en el 11-12, en el 12 más bien, usted confiaba en las encuestadoras Nodo y Covarrubias. ¿En cuáles confía hoy Marcelo Ebrard? Bueno, dígame, sí, adelante. Sí. Mira, las encuestas son un método, Ajá. yo creo, razonable, porque las experiencias que tuvimos con elecciones directas, primarias directas o elecciones de dirigentes directos, siempre han acabado mal o no funcionaron. Entonces, ahora, la pregunta ahora es, cada uno de los que participamos sugirió 2 casas encuestadoras, nos comprometimos a no darlo a conocer hasta en tanto no se entregan en un sobre lacrado, y el día que se van a, pocos días antes que se vaya a iniciar la encuesta, se van a abrir para sortear cuáles van a participar. En total están sugeridas 8, yo sugerí 2, y se van a realizar en simultáneo 5 encuestas, Oscar, ese fue el acuerdo, de manera que haya transparencia y nitidez en los resultados, porque también puede ser que las diferencias sean tan grandes. Entonces tiene que haber 5 para tomar el resultado que tengan 3 de 5. Eso fue lo que se acordó. Entonces pienso que es un proceso razonablemente confiable y que pues va mucho de por medio, porque Morena tiene que mostrar que tiene una calidad ética superior a su adversario. Oiga, las encuestas espejo, don Marcelo, ¿aumentan el blindaje, pues? Pues son 5, Sí. o sea, las 4, digamos, 4 son de los que nosotros sugerimos, los Sí, que estamos participando, y una es de Morena. Entonces, no está como muy complicado de tratar de manipular a esas encuestadoras, y además estableció un precepto muy breve que dice: las encuestas se han venido equivocando en los procesos electorales recientes de manera importante. No pueden ser incluidas porque no han sido precisas. Entonces yo creo que estamos razonablemente organizados para que el resultado sea nítido, sea claro. Puede participar cualquier persona, esa es la otra. Y la muestra va a ser decidida por un comité técnico que están en ese trabajo, y ya la conoceremos, pues me imagino que próximamente. Don Marcelo Ebrard, volviendo a su libro, y además están comentando, dice, sí, 2 personas, ¿no? Dice, sí, es ligero y entretenido, como dice Marcelo, él lo escribió y quiere que la gente conozca al candidato para recordarle quién es. Bueno, a ver, dice usted en uno de sus párrafos, ya no recuerdo la página, pero dice usted en uno de sus párrafos: nosotros no podemos ser quienes destruyamos todo lo que representa la izquierda en el país. Después de 5 años de gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo debemos entender a la izquierda y hacia dónde nos quiere llevar ese movimiento de izquierda al que usted se refiere en el texto? Bueno, yo creo que nosotros estamos en un sendero parecido al de los países escandinavos, es a donde queremos llegar. Ajá. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues lo que quieres hacer es tener un buen crecimiento económico, quieres tener una sociedad en donde la clase media sea la mayoría, porque hoy eso no es lo que está ocurriendo en nuestro país. Es decir, hay muchísimos millones de mexicanas y mexicanos que trabajan de sol a sol y no ascienden socialmente, no mejoran, no progresan, no tienen acceso a crédito, no tienen viviendas dignas, etcétera. Entonces, ¿a dónde se quiere llevar esto? Pues a una democracia que funcione, con sus instituciones sólidas, cohesión social y una mayoría de clase media. Quiere decir que mover la opulencia y la indigencia, lo que decía Morelos cuando empezó la lucha por la independencia de México. Entonces, eso es lo que yo pienso, en una síntesis muy apretada, hacia dónde queremos ir.
Pero ¿cómo puede definir, porque hasta el momento quizá no lo han hecho con mucho éxito, lo que significa 4T? Yo creo que estamos ante otro modelo de desarrollo, lo que he tratado de explicar. El modelo de desarrollo anterior, que digamos llevó aproximadamente casi 4 décadas, partía de varios supuestos sustantivos, que era limitar la participación del Estado en la economía en general, por eso las privatizaciones. 2, tener una base, un promedio de salarios bastante bajo como factor de atracción de inversiones. Sí hubo inversiones, no en la cuantía que se esperaba, y el costo fue muy alto porque tuvieron salarios muy bajos en nuestro país. Bueno. Y quizá la expresión más acabada de esa forma de pensar la viste en el sexenio anterior, cuando se decía que la gran solución para México sería modificar el artículo 27 constitucional, invitar a la inversión extranjera para desarrollar pozos petroleros a gran profundidad en el Golfo de México, porque México no tenía tecnología, decían entonces, y no la podía tener. Es una especie de resignarnos a que México no podría hacerlo por sí solo, y por eso se modificó la Constitución. Nunca pasó, esa inversión nunca llegó. Hoy se están produciendo difícilmente más de 60,000 barriles, muy marginal. Pero lo pongo como ejemplo. Entonces, el modelo de desarrollo que está proponiendo, ¿cuál es? Parte de la base de que los salarios tienen que aumentar junto con la productividad. Se hizo la reforma laboral para facilitar eso. Eso es vital. Si no tienes eso, estás perdido. ¿De qué te sirven las inversiones? Si no tienes ese aumento en los salarios y en los niveles de vida, calidad de vida. 2, parte de la base que tienes que construir un sistema de salud universal muy complejo y lo más avanzado que puedas. No está fácil, por muy diversas razones, pero estamos en vías de construir eso. Eso es una altísima prioridad. Lo mismo te diría en cuanto al sistema educativo. O sea, es otro modelo de desarrollo que está basado en supuestos claramente distintos a los que animaron al país los últimos, que serán 38 años antes de 2018 aproximadamente. Eso es otro modelo de desarrollo. Ahora, don Marcelo Ebrard, ¿cómo distinguir en estos conceptos de continuidad, seguimiento y fortalecimiento de la 4T, cuando los críticos, la mayoría, dicen más bien se busca repetir una especie de maximato que encaje en este momento, obviamente distinto, inédito, que vive la política y la democracia en México? ¿Cómo distinguir o explicarlo? Mira, yo diría que si lo que estamos viviendo ahorita es un proceso abierto de consulta, que es inédito. Desde luego, pues muchos son suspicaces o tienen dudas sobre el proceso, porque entre otras, una porque pueden tener una posición política en contra, pero la otra, pues porque no lo han vivido, no lo han visto. En México, que yo sepa, nunca ha habido un proceso abierto de consulta del partido en el gobierno para determinar al sucesor en un sexenio. Las consultas que se han hecho son limitadas al propio partido, no abiertas a la población. Es la primera vez en la historia. Entonces, no es compatible pensar que se quiere instalar un mando transeccional si al mismo tiempo vas a hacer una consulta abierta a la población. Son incompatibles esos dos principios. Entonces yo lo desecharía por esa razón, porque no es lógico. Si tú quieres instalar un mando transeccional, pues no haces un proceso abierto de consulta, haces otra cosa, haces una convención, haces X, pero no haces un proceso abierto. Eso es indudable, es incompatible un argumento con el otro. Entonces en lo que estamos es en una consulta abierta y una competencia real. Ahí estamos instalados, y el incentivo de todos los que participamos es exigir que se cumplan las normas de equidad y de competencia. Esa es la garantía que tienes. Don Marcelo, quizá conviene, y usted invitaría por este momento tan delicado, tan inédito, y de tanta incertidumbre, yo creo que es el de mayor incertidumbre en la vida política de este país, conviene que como mexicanos, o invitaría que como mexicanos, hagamos nuestra tarea y analicemos profundamente el perfil de quienes quedarán en la recta final en esta competencia por la presidencia de la República. Yo invitaría, por supuesto, por eso escribí el libro, a sabiendas de que serán quienes nos están escuchando quienes decidan qué rumbo se le quiere dar
a la cuarta transformación y con qué ideas. Ayer presenté, por ejemplo, algunas de las ideas que tengo sobre el tema de seguridad, que me parece que Sí, es el más muy importante del interesante, país, sí. el más importante del país hoy. Entonces me dicen, oye, pero ¿cuál es la diferencia con lo que se tiene? Bueno, pues no teníamos Guardia Nacional, no podías implementar esto a nivel nacional. La tecnología no la podías implementar porque no tenías un instrumento para hacerlo. Primera. Segundo, los cambios tecnológicos son exponenciales. De cuando pusimos las cámaras en la ciudad, tú recordarás, en 2008 ahorita, pues en aquel tiempo estaba de moda la BlackBerry, ¿no? Imagínate todo lo que acá, no había inteligencia artificial, no había reconocimiento facial, no había nada de ese tipo de avances. Entonces, hoy tienes la Guardia Nacional y tienes la tecnología para escalar tu eficacia al menos 10 veces, conservadoramente hablando. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Claro, eso es lo que planteo, ¿verdad? Entonces, hay que decidir sobre la base de lo que son las ideas de cada cual y lo que se está proponiendo. ¿Por qué no toma el actual gobierno algo de la estrategia que usted propone en este pues último año que le queda, don Marcelo? Porque no teníamos esa tecnología. Que yo sepa, no existe todavía en ningún país una macroaplicación en materia de seguridad con inteligencia artificial como que estamos proponiendo. Probablemente nos va a llevar más de un año poderlo conectar, diseñar y poner a punto. Es lo que veo como el futuro. No es de que vas y compras un aparato, sino que es conectar muchas bases de datos, los algoritmos, diseñar qué es lo que quieres en cada caso, cómo va a funcionar. Sí nos va a llevar como un año. Entonces, ¿la inteligencia artificial es la clave o el aprovechar Sí. todo lo que ello implica es la clave para resolver el problema de seguridad, don Marcelo? El auditorio con Oscar Mario Beteta. En Radio Fórmula, usted es lo que cuenta. Bueno, regreso al final de esta charla con don Marcelo Ebrard. Desgraciadamente tiene que abordar un avión y pues ahora es en línea comercial y pues tiene uno que hacer ahí maravillas para poderse transportar y visitar el país. Don Marcelo, rápidamente me dicen 5 minutos. ¿Cómo se va a ganar la elección y quién la va a definir? Se habla mucho de los indecisos, se habla también de la gente que se ha decepcionado, pero también de la popularidad, el cariño y el apoyo que todavía tiene Andrés Manuel López Obrador como personaje y como presidente de México. Si el resultado de la elección presidencial no le favorece, es uno de los escenarios, ¿no? No le favoreciera a Morena, ¿cree que lo acepten de inmediato y contribuyan a una transición tersa y civilizada? ¿O alguien podría, como dijera el clásico, soltar al tigre, don Marcelo? A ver, Morena es un movimiento que construyó en buena medida la democracia que hoy tenemos. Recuérdate lo que vivimos en 2006, que ahí me tocó estar muy cerca del proceso electoral. O sea, los abusos o alteraciones o fraudes no los ha cometido nunca Morena, más bien los ha combatido. Entonces somos un movimiento cuyos integrantes tenemos un compromiso no del 100, del 1000% con el sistema democrático, además. Pero eso te lo digo no porque sea una declaración, pues es toda la historia de México, de este ciclo. Entonces, yo veo una posición para mí me encanta muy favorable en función a que, bueno, en primer lugar tenemos un presidente, como tú bien lo señalas, con niveles de popularidad muy altos. De hecho, a nivel global, solamente le supera Modi en la India. Los promedios de aceptación de los primeros mandatarios hoy en el mundo andan en promedio en los 30%, es decir, menos de la mitad de lo que es la aceptación que tiene Andrés Manuel hoy en México. Eso es un factor clave. ¿Por qué es eso? Bueno, hay diferentes factores, la representación, su identidad, la representación política que significa, pero también los resultados de su gobierno. Entonces tienes un tipo de cambio muy bueno, tienes una tasa de crecimiento esperada este año bastante razonable, muy buena, tienes una inflación a la baja, tienes un nivel de deuda más bajo que casi todos los países, o todos, mejor dicho, del continente americano, tienes transferencias o apoyos o respaldos o programas sociales 4 veces superiores a los que se habían implementado en México. O sea, el 70% de los domicilios tienen un respaldo para estudiar o para adultos mayores o para personas con discapacidad o jóvenes construyendo el futuro, que ha sido un programa muy exitoso, o Sembrando Vida. Entonces, hay razones objetivas y de identidad política
para que puedas anticipar que se va a tener un muy buen desempeño electoral. Claro, en los procesos electorales siempre habrá un elemento de incertidumbre, tú la mencionaste hace rato, la democracia tiene un proceso de incertidumbre porque no sabes quién va a ganar, o no sabes quiénes van a ser al final cómo se va a configurar el gobierno. Eso es implícito a la democracia porque así funciona, ¿no? La certidumbre es más autoritaria, ¿no? Es cuando no hay elecciones. Entonces, yo pienso que tenemos todas las de ganar para el año entrante, pero sí se tiene que presentar en qué consisten los siguientes pasos para la cuarta transformación en nuestro país, con los 3 temas primordiales en México: la seguridad, el crecimiento económico en nuestro país, cómo se va a lograr, y el bienestar social, salud, educación y reducción de la pobreza. Esos 3 temas son los que deben concentrar nuestra atención y decir cómo le vamos a hacer. Bueno, cada cual. Son 2-3 minutitos más, gracias, don Marcelo. Le preguntan, esta se repite del auditorio, es más interesante. Dice, en caso de ganar la presidencia de la República, Marcelo Ebrard, y por aquí tengo el garabato, los apuntes que ciego, me hago bolas. A ver, aquí está, dice, ¿dónde viviría Marcelo Ebrard con su familia como presidente? ¿Quién estaría a cargo de la seguridad de Marcelo Ebrard? ¿Cómo se trasladaría para sus giras en México y viajes al extranjero? ¿Y quiénes ocuparían los puestos más importantes de su gabinete? Bueno, es muy anticipado para dar, digamos, nombramientos posibles. Sí. Habrá que esperar para eso. Además, el INE me está esperando ahorita para poner una sanción, si te digo. Pero bueno, yo diría, los viajes hay que tratar de hacerlos en vuelos comerciales, salvo que sea imposible hacerlo, pero entonces con los aviones que tiene el Ejército de la Marina, tienen ellos manera de transportarse. El segundo tema, viviría en la que es tu casa, no pienso vivir en otro lado. ¿Quién me cuidaría? Pues yo creo que el mismo equipo que, digamos, algo muy similar a lo que estás viendo hoy, no estoy pensando en otra cosa, lo que ves hoy con el presidente López Obrador, y continuar con las prácticas de austeridad y de contacto con los medios todos los días. Yo creo que eso ya llegó para quedarse y que, bueno, son cosas muy positivas que hay que defender. ¿Cuál sería su reflexión para el auditorio después de esta charla, don Marcelo? Muchas gracias. ¿Qué le diría al auditorio como aspirante? Pues sí, es aspirante, aquí decimos candidatos, pero bueno, aspirante a la presidencia. Que estoy preparado para hacerlo. Es una larga trayectoria de 42 años. Conozco, he vivido la adversidad y también el viento a favor. Veo que México tiene una gran oportunidad y estoy convencido de que puede hacer una gran diferencia. No es lo mismo una persona que otra. Influye mucho cuál es tu trayectoria, qué has hecho, cómo has enfrentado las adversidades que probablemente vamos a tener también en el futuro. Llevo, por ejemplo, 2 pandemias, la de influenza y ahora la del COVID-19, ¿no? Por ejemplo. El sismo de 85, lo que ya mencionamos. Entonces, ese es mi mensaje. Por eso me atrevo a ponerme a consideración de quienes nos están escuchando para encabezar los esfuerzos del país. Y finalmente, Marcelo Ebrard, quiero, pues, y así lo pensé ayer, manifestarlo públicamente, se lo dije, una especie de confesión, porque fui uno de sus, después de muchos años de amistad, fui uno de sus principales críticos cuando se vio forzado a salir del país y residir en el extranjero, y por ello le agradezco especialmente y profundamente, sinceramente, haya aceptado esta charla, esta entrevista conmigo. Habla de su tolerancia, de su pluralidad, de su equilibrio y madurez política. Muchas gracias, Marcelo Ebrard. Gracias a ti, Oscar Mario, un saludo. El agradecido soy yo. Muy buen día para todas y para todos. Muy buen día. Muy buen día. Bueno, Marcelo Ebrard Casaubon, y dice, me quedaría más tiempo, pero pues tengo que tomar un vuelo, ¿no? Pues están visitando todo el país y ya fuera de tanta comodidad, ¿no? Es todo sin chicken class, mi querido.